En el capítulo de transformación del campo. Creo que son de mucha utilidad para el análisis que se está presentando en este seminario y de paso, como contar algunas opiniones que tenemos nosotros desde Planeación Nacional sobre el entorno que tenemos en el país para avanzar una estrategia profunda de transformación en un postconflicto. No me voy a extender mucho en el diagnóstico, si quieres, adelante por favor. Bueno, como todos ya saben, el Plan Nacional de Desarrollo tiene tres ejes fundamentales, tres grandes apuestas que son la paz, la equidad y la educación. Dentro de ese contexto tenemos la estrategia de transformación del campo, que aquí quiero resaltar dos temas muy importantes. Lo primero es que, Cecilia me corrige si estoy fallando en el número que voy a dar, pero aproximadamente hace más o menos entre 30 y 20 años no se hacía una estrategia específica para las zonas rurales de Colombia. En general, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluía una estrategia sectorial para la agricultura y se dejaba de lado otro tipo de políticas públicas relacionadas con los habitantes rurales. Y el otro tema que quiero resaltar es que en este capítulo de transformación del campo se hace un reconocimiento especial a los habitantes rurales como ciudadanos colombianos que deben poder ejercer sus derechos como colombianos que son. No, digamos, no es todo lo que hay que hacer, porque eso hace parte también de la transformación y la reforma rural integral que se está planteando en el acuerdo, pero son los primeros pasos. No obstante, la agricultura, como lo verán en los datos, sigue siendo una actividad muy importante en el rural. Y si realmente queremos consolidar la paz, construir territorio y lograr que la gente pueda vivir dignamente, la agricultura competitiva, rentable, juega un papel muy importante. Sigamos. Bueno, entonces los temas relacionados particularmente de la estrategia de transformación del campo son el crecimiento económico regional, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la competitividad de las actividades económicas rurales. Por favor. El cierre de brechas urbano-rurales y la inclusión productiva e igualdad de oportunidades. Me paso a decir algo, también es muy importante, es que ese reconocimiento que las áreas rurales en Colombia, a pesar de la mejora importante que presenta el país, en términos de reducción de pobreza, mejoramiento de condiciones de vida, existe una brecha muy importante entre las áreas rurales y las urbanas, y que, contrario a lo que todos esperábamos, estas brechas se están aumentando en los últimos años. Y parece contraintuitivo porque de todas maneras la pobreza ha bajado, pero la velocidad con la que baja la pobreza en las zonas urbanas es mucho mayor que la de las zonas rurales. Sigamos, por favor. Acceso en calidad y pertinencia en la educación y mejoras significativas en materia de productividad. Bueno, aquí es importante, y eso es una de las primeras adopciones que hace el gobierno nacional de los resultados de la Misión para la Transformación del Campo, es el nuevo concepto de ruralidad. Colombia no es urbano y rural únicamente. En las zonas rurales hay diferentes niveles de ruralidad y eso implica la necesidad de políticas diferenciadas. Esta categorización que se trabajó en la misión y pues en el trabajo de la Dirección de Desarrollo Rural no es una categorización perfecta como nosotros hubiéramos querido, por simplemente una realidad que tenemos es la ausencia de datos que nos permitan ser concluyentes, especialmente en los temas económicos. Pero hacemos un análisis muy interesante en términos de densidad poblacional y en términos de las relaciones de habitantes en la cabecera y habitantes en las zonas rurales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Colombia es más rural de lo que nos esperábamos, o los datos oficiales nos sugerían, si no lo esperábamos. Aproximadamente el 30,3% de la población colombiana vive en zonas rurales. Tradicionalmente la cifra se manejaba entre el 23 y el 26%. De otro lado, cuando estamos hablando de brechas urbanos-rurales y por qué estas se incrementan contrario a lo que esperábamos, se siguen incrementando en los últimos años,
pues vemos a través del indicador de pobreza multidimensional, yo sé que no alcanzan a ver los datos, pero lo importante son los colores. El color naranja es urbano y el color azul es rural. Entonces existen unas brechas muy importantes en términos de logros educativos, en términos de acceso a agua potable y saneamiento básico, en términos de analfabetismo, y pues eso nos hace unos avances muy significativos en los últimos años. Y probablemente es porque las políticas públicas y las inversiones en el país se han concentrado en las zonas urbanas, y por eso los efectos tan importantes en las zonas urbanas. Esto nos ha llevado también a un análisis mucho más profundo sobre el conflicto en términos de uso del suelo. En Colombia, pues eso ya lo saben, los académicos lo saben mucho mejor que nosotros, las áreas utilizadas en ganadería superan significativamente el potencial existente, y la agricultura solo utiliza el 24% de las tierras aptas para esta actividad. Aquí quiero hacer una precisión. Es con la información que tenemos, la información disponible a escala 1/100.000. Conforme uno va bajando la escala, esa información puede ir cambiando para bien o para mal. El 75% de la población ocupada tiene ingresos inferiores al salario mínimo mensual vigente. Y quiero recalcar que las actividades agropecuarias son las peor remuneradas en las zonas rurales. Hay una correlación muy estrecha entre la pobreza y la principal fuente de ingresos, que es la agricultura. Eso nos lleva a lo que les mencionaba al inicio de esta conversación, es que si realmente queremos una apuesta profunda para las zonas rurales, la actividad agropecuaria sigue jugando un rol muy importante en la superación de la pobreza. Adelante, por favor. Este es el mapa de la ruralidad colombiana. Entre más verde, más rural. El 82% en términos de territorio de Colombia rural. No obstante, estos hogares tienen una limitada capacidad para acumular activos y pues generar ingresos. El 63,6% de los hogares rurales no poseen ningún activo productivo. El 3,9 y 4% acumula 3 de los 4 que analizamos, es decir, tierras, asistencia técnica, riego y crédito. Y el 28,3% del total de recursos de crédito se ha destinado a municipios rurales y rurales dispersos, y aquí quiero también hacer una claridad importante. Normalmente cuando nos encontramos en diferentes espacios y según el público, se dice que el crédito agropecuario ha crecido significativamente en los últimos años. Eso es cierto, yo no voy a desmentir, pero ese crédito se genera principalmente en las zonas urbanas. Ese es un dato. A las zonas rurales y rurales dispersas, en Colombia el crédito formal no llega, el crédito informal sí llega. Entonces, ahí un poco algo de lo que se mencionaba al principio de una estrategia de crédito para la población, qué tan buena es. Pues en Colombia todavía estamos en manos del crédito informal, que generalmente tiene unas tasas mucho más altas que las del crédito formal, y los compromisos de pago son de todo tipo. De otro lado, pues no es secreto que en términos de dotación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad, Colombia es muy deficiente. Este análisis se ha presentado en varias ocasiones. El Ministerio de Agricultura y el sector, y esto también ha sido conversado con el Ministerio, se transformó a un ministerio ejecutor, donde más del 80% del presupuesto se maneja directamente desde el Ministerio de Agricultura, y no necesariamente en la provisión de bienes y servicios sectoriales para la competitividad. No obstante, aquí es importante resaltar que no quiere decir que tengamos que, o sea, esos cambios de 180 grados, en mi opinión, no son tan deseables, pero sí tenemos que tener un presupuesto mucho más equilibrado en la realidad que tenemos. Y tenemos una institucionalidad bastante limitada, bueno, eso va de la mano de la ejecución del presupuesto, en donde claramente tenemos unas entidades ejecutoras que no tienen la capacidad de acción que se requiere para una Colombia rural con tantas deficiencias. Adelante. Bueno, entonces el Plan Nacional de Desarrollo tiene 5 estrategias. La primera, que es la relacionada con este foro, es el ordenamiento social y ambiental y productivo del territorio rural, una estrategia orientada al cierre de brechas urbano-rurales,
a la inclusión productiva y a la dotación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad. Y finalmente la propuesta que se hace desde el Plan Nacional de Desarrollo de un nuevo arreglo institucional integral y multisectorial. También voy a, bueno, la primera siguiente, por favor, me voy a detener un poco. Básicamente se tienen tres apuestas grandes aquí. La primera es facilitar el acceso a la tierra a través de una estrategia de recuperación y titulación de baldíos y subsidio de tierras. ¿Recuerdan la pregunta que yo estaba haciendo sobre el tema de baldíos? En Colombia se está apostando mucho a recuperar esos baldíos que han sido indebidamente ocupados y administrarlos de una manera mucho más eficiente, a generar seguridad jurídica, especialmente a través de la modernización del catastro, pero avanzando hacia un catastro multipropósito que contribuya al ordenamiento del territorio y a la formalización de la propiedad. Y aquí también quiero hacer otra mención. Cuando el catastro, hoy en día tenemos es un catastro fiscal meramente, que obviamente por su objetivo como fue creado, es un catastro que recoge información para el cobro del impuesto predial y su mayor interés son los predios privados. Por supuesto el catastro recoge esa información de predios privados, el catastro no recoge información ni de baldíos, ni de predios, ni de posesión de predios, ni mucho menos información de predios que están en parques nacionales. Esta situación ha llevado a que la información del catastro no sea útil para un ordenamiento del territorio y mucho menos para la formalización de la propiedad. La gran apuesta es avanzar hacia un catastro multipropósitos y que adicionalmente la información del registro de la propiedad, del catastro, coincidan con la realidad, porque en muchos casos ni la información de catastro coincide con la realidad y la del registro tampoco coincide con la del catastro. Lo que sin duda, pues, en materia de ordenamiento de tierras es un lío. Es un lío y no se puede avanzar hasta que tengamos este nuevo catastro. No obstante, pues, no podemos esperar 7 años hasta que tengamos todo el país con catastro multipropósito, pero la idea es empezar unas zonas específicas y eso va de la mano del tema del postconflicto. Y un tema que venimos hablando desde hace muchos años, que es el incentivo para la reconversión productiva de las tierras y el levantamiento de información suficiente, por lo menos a escala 1:25.000. Todo este capítulo, quiero comentarles que básicamente tiene 3 artículos, los voy a mencionar al final, pero quiero recalcar, esos son los artículos relacionados con en el proyecto de ley, formalización de la propiedad, administración de tierras de la nación y el catastro multipropósito y rectificación del index, para que sepan la relación entre la parte de las bases y el articulado. Siguiente. En materia de cierres de brechas urbano-rurales, pues empezamos un ejercicio ya de tener una visión mucho más intersectorial sobre lo público en las zonas rurales, con una propuesta de una política de habitabilidad rural y acceso a servicios públicos, pasar del concepto único de entrega de vivienda a un concepto que apunte más a vivienda en condiciones acordes y con saneamiento básico y énfasis en el mejoramiento del sitio propio. Salud y educación rural, aquí tenemos que hacer todavía esfuerzos importantes, pero la idea es educación rural con pertinencia y calidad y quitarnos la idea un poco de nuclear tanto la población, aunque pues tampoco podemos tener unas estrategias tan diferenciadas, pero sí tratar de llegar a las zonas rurales con una atención mucho más pertinente, como llamaríamos en sitio propio. Y servicios de salud continuos y oportunos en las zonas rurales, más que coberturas, tenemos que hablar de calidad y que llegue la salud a las zonas rurales, especialmente en las zonas rurales dispersas. El tema de formalización, evidentemente las actividades económicas rurales son diferentes en términos de estacionalidad, contratos en las zonas rurales y tenemos que tener, ojalá, un sistema de protección social que incluya esas particularidades de las zonas rurales. La movilidad de la población, que no siempre se trabaja 8 horas, 5 días a la semana, y especialmente el rol de la mujer en la actividad rural, donde
claramente buena parte de la agricultura familiar, que es la economía no remunerada, las actividades no remuneradas dependen de las mujeres rurales que requieren una protección igual que un trabajador común y corriente. En materia siguiente, de inclusión productiva, aquí es donde también vamos muy de la mano de lo que está propuesto en el acuerdo, es avanzar hacia unas intervenciones integrales en territorio, buscando ante todo arreglos participativos en la construcción de esas soluciones integrales, con esquemas que faciliten la llegada de recursos y la operación o ejecución de recursos por parte de comunidades. Esto es un cambio importante en nuestro país, no se va a dar de un día para otro, evidentemente porque ha sido un país tradicionalmente muy centralizado, con un manejo de recursos desde Bogotá y con una llegada, digamos, casi impositiva sobre un territorio rural. Esto tenemos que empezar a construir y es ahí donde estamos trabajando en un arreglo institucional que nos facilite este ejercicio. Yo creo que este cambio va a tomar tiempo, no obstante, creo que en el Plan Nacional de Desarrollo se dan dos avances importantes. Uno es, hay un mandato, y está el gobierno nacional que ese mandato se cumpla, que las inversiones se deben focalizar en estos territorios y debemos llegar articulados. Y el otro mandato es que en la ejecución de las políticas públicas van a participar las comunidades rurales. Difícil, retador, y ya estamos pues, así que comentarios, ayudas, todos son muy bienvenidos, pero lo que queremos es que sean estas comunidades, tengan la capacidad de formular obviamente sus estrategias y sus planes, pero sobre una expectativa o una estrategia nacional. Obviamente tenemos que hacer compatible lo comunitario y lo territorial con las grandes apuestas nacionales, y es ahí donde yo veo el cuello de botella más importante. ¿Qué pasa con la inclusión productiva? Pues esto es lo que nosotros hemos llamado los temas de agricultura familiar, donde tenemos que lograr que esos hogares puedan tener ingresos sostenibles con actividades rentables, donde los mercados locales juegan un papel muy importante, y estamos implementando el modelo de compras públicas y mercados regionales. Vamos a ver cómo nos va. La siguiente. Los bienes y servicios sectoriales para competitividad, esto pues obviamente ya lo hemos hablado, no va a tener mucho, todo lo que tiene que ver con el modelo de asistencia técnica, carreteras, especialmente vías terciarias, infraestructura de riegos y instrumentos integrales para el manejo de riesgos. La siguiente, por favor. Aquí me quiero detener un poquito. Entonces, ¿cuál es la propuesta de arreglo institucional? Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos lo siguiente: que el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural se concentre en el diseño de las políticas públicas sectoriales, entendido que lo sectorial es lo agropecuario y lo de desarrollo rural. Que tengamos unos mecanismos o ejecutores que básicamente es volver a una entidad de tierras, pero no bajo un único enfoque de reforma agraria, sino bajo un concepto de política integral de tierras, en donde ahí se incluya desde los temas de reforma agraria, acceso a la tierra, también la formalización, especialmente los temas relacionados con formalización de predios privados, la administración de las tierras de la nación y la administración del fondo de tierras, obviamente, y la provisión de información oportuna para la toma de decisiones sobre el mercado de tierras y el apoyo inmobiliario para los campesinos pobres que hoy en día no lo tienen. Nosotros hemos llamado como, entre comillas, el abogado para el campesino, de tal manera que la gestión de las tierras sea parte de la asistencia de esta entidad, y que ya los temas judiciales y de titulación estén en una jurisdicción especializada. No obstante, yo debo confesar que aquí todavía tenemos debates hasta dónde es el alcance de lo uno y lo otro. Tenemos 6 meses para resolver el problema, yo diría que 3. Es un tema grueso. Yo creo que
Todos los comentarios también son bienvenidos en ese sentido. Incluso se ha llegado a plantear en algunas discusiones, especialmente en las discusiones de la misión rural, en dónde debería estar esta autoridad o entidad. Yo a veces no quiero llamarla autoridad todavía, si debe depender del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o si debe ser una entidad independiente que maneje todos los temas relacionados con la tierra. Y la segunda propuesta es lo relacionado con la creación, lo hemos llamado fondo, pero no es un fondo en estricto, sino sería una entidad que es estructuradora, cofinanciadora y encargada del fortalecimiento institucional para los proyectos de desarrollo rural que se formulen en el territorio de manera colegiada y participativa. Este fondo sí va a estar, pues en nuestra opinión, tiene que estar en el Ministerio de Agricultura, es como la transformación de la forma tradicional como se ejecuta el presupuesto de desarrollo rural, dándole muchas más capacidades y roles a las entidades territoriales y a las comunidades. ¿El reto aquí dónde está? El reto es en crear estos espacios colegiados de decisión que hoy existen, al menos normativamente, pero no son de decisión. Los consejos municipales de desarrollo rural simplemente son espacios de coordinación, pero no deciden sobre el presupuesto. La idea es ojalá poder llegar a ese nivel. Eso también está incluido entre las facultades extraordinarias y pues eso implica una transformación a la forma en cómo se ejecutan normalmente los recursos públicos. La siguiente. Bueno, estas son las metas: intervenir al menos 735.000 predios rurales con la política de ordenamiento social y productivo del territorio, disminuir el déficit habitacional rural a 55%, llegar a 681.000 hectáreas sembradas con cultivos priorizados, 120.000 hectáreas adecuadas con riego, implementar 20 modelos productivos definidos por sistema y región, esto tiene que ver con ciencia y tecnología, y aumentar en 39% las colocaciones de créditos en municipios rurales y rurales dispersos. Siguiente, por favor. Ya aquí son la parte final. Siguiente. Entonces, tenemos el marco especial sobre administración de tierras de la nación, que es el artículo 102. Entonces, aquí yo quiero hacer dos claridades. No estamos hablando de los baldíos en general, sino los baldíos que se reserva la nación. Los baldíos que se reserva la nación son los recuperados, los que sufren de la sustracción de zonas de reserva forestales y los de extinción de dominio. Para poder establecer un régimen que ya lo faculta la ley 160, especial, conforme a las políticas o prioridades del gobierno nacional a través de un decreto. Segundo es todo lo de la modernización del catastro. Estamos creando ya la facultad para hacer el catastro multipropósito, que vaya más allá del catastro meramente fiscal, que estamos un poco atrasados con el tema, y eso va de la mano, pues la siguiente, por favor. No lo pusieron, de dos artículos más, que es el de formalización de predios privados, que en Colombia no existía el mandato público para avanzar en una política de formalización de predios privados. La gestión, especialmente para la población pobre del campo. Y el siguiente, y el artículo tal vez más grande, que son las facultades extraordinarias, donde en el marco de estas facultades vamos a crear la institucionalidad de tierras y la nueva institucionalidad de desarrollo rural. Quiero precisar que no estamos hablando en ningún momento de liquidar entidades, estamos hablando de transformar entidades. Con esto, muchas gracias.